Bienvenidos mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Carnas. Hoy quiero hacer este pequeño video, no lo voy a hacer tan grande porque sé que hay muchos videos de personas más preparadas que yo allá, pero igual quería compartir un poco mi experiencia sobre la Eucaristía en este día de Corpus Christi. Voy a leer las lecturas un poco seguidas, por decirlo así, y vamos a profundizar un poco sobre este tema. Muchas veces me han llegado protestantes a preguntarme, ¿dónde está la Eucaristía en la Biblia? Entonces vamos a profundizar un poquito este tema. Otra razón que lo medité es porque estaba en misa y escuchaba al padre decir que solamente el 70% de los que se proclaman católicos creen en la Eucaristía. No digamos, perdón, no creen en la Eucaristía. No digamos las sectas y todos los ateos, obviamente tampoco creen. Y sin embargo, la Eucaristía es el corazón de la iglesia. No puede haber iglesia sin Eucaristía. De hecho, la Eucaristía es el corazón de la iglesia. Y decía este santo, la Eucaristía es el Dios de mi corazón y la Eucaristía es el corazón de mi Dios. Entonces, a veces lo pasamos por alto o nos hemos acostumbrado a él o creemos que es un símbolo. Hoy meditaba mucho cómo la gente recibe la Eucaristía y unos la reciben con devoción, otros la reciben como recibir cualquier cosa. Hicimos una procesión dentro de nuestra parroquia o alrededor de la calle y unos lo dieron 5 minutos, otros ni empezaron, otros se fueron a la mitad, otros le hicieron en un carro más cómodos, otros le hicieron a 3/4, otros le hicieron hasta darle la vuelta, pero ya no entraron al templo a la bendición. Y yo meditaba esto y decía, Señor, es que así es la vida. Muchos emprendemos el camino del Señor, pero la triste realidad es que no todos la terminamos. Y todavía más estando dentro del templo, no todos la vivimos como debe de ser. Había unos niños con chicles y los papás, yo decía, ¿dónde están? Y todo esto lo hacía para, sinceramente, después de la homilía empecé a observar para poder hacer este video. Así que vamos a leer todo desde el comienzo. Primero vamos a leer Mateo 26, 26, 28, donde instituye la Eucaristía. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa dada las gracias, se las dio diciendo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Mis hermanos, algo bien importante, aquí los hermanos no católicos dicen que eso simboliza el cuerpo de Cristo, que ahí no está diciendo, perdón, la palabra de Dios, que ahí no está hablando del cuerpo literal y la sangre literal de Cristo. Yo uso una expresión quizás un poco ofensiva, quizás para los protestantes no es mi intención, pero quizás lo pueden recibir así, o un poco burlona quizás en nosotros los católicos, pero es sarcásticamente, tampoco es con mala intención, sino me refiero a que nosotros somos, los católicos somos los únicos tontos que creemos lo que Jesucristo dijo, que un pedazo de pan se convierte en carne y un pedazo de vino se convierte, un poco de vino se convierte en sangre. Solo el católico es ingenuamente tonto para creer esto. ¿Por qué digo eso? Porque se ocupa no tener sabiduría para creer esto, sino tener fe. No sé si no me malinterpreten. No es que no tengamos cerebro, no, sino que para esto no se ocupa el cerebro, para esto se ocupa la fe. Y aquí basta la fe. Cristo dijo, esto es del verbo ser. Ahora el hermano protestante dice, pero Cristo dijo no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. El pan con el que me alimento es la palabra de Dios. Sí, estaba hablando en ese término y en ese momento, pero resulta que aquí nos da una clave para demostrarnos que no está hablando de la palabra de Dios. Dice, porque esta es mi sangre de la alianza que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. ¿Acaso la palabra de Dios se derramó en la cruz o fue su sangre? Dice, esto es mi cuerpo. Y luego tomó la copa. ¿Acaso fue su cuerpo y acaso fue la palabra de Dios la que se derramó en la cruz o fue su cuerpo y su sangre?
¿qué fue lo que fue entregado en la cruz? Eso es, por decirlo así, la primera. La segunda dice, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Primera de Corintios 11:19. Y voy a leer unas partes que me han llamado la atención. Ya la tenía. Está más para adelante. Primera de Corintios 11:23 dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganla en memoria mía. Podemos ver que este es un mandato de Jesucristo. Y dice que es entregado por ustedes. ¿Acaso fue la palabra de Dios la que fue entregada por nosotros? Y lo digo en cuestión a lo que nuestros hermanos no católicos argumentan, que según cuando Jesucristo habla de su carne y su sangre, está hablando de la Eucaristía. No, mis hermanos, aquí no habla de la palabra de Dios, aquí está hablando de la Eucaristía, aquí está hablando de literalmente su carne y su sangre, no como dicen los hermanos protestantes. Después nos dice en el versículo 26, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿Y cuántas veces nuestros hermanos no católicos dicen, Jesucristo ya está vivo, ¿para qué ponerlo en la cruz? Ustedes pasan predicando a un Cristo muerto. Está en la Biblia, lo tenemos que hacer. Dice, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Mis hermanos, si de verdad fuera correcto lo que dicen los hermanos no católicos, de que cuando dice que el que come mi carne y bebe mi sangre se refiere a las Escrituras, ¿por qué San Pablo está diciendo que el que lo come indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Por qué no está diciendo peca contra las Escrituras? Peca contra el nombre del Señor. ¿Por qué especifica el cuerpo y la sangre? Porque literalmente los primeros cristianos, incluyéndonos nosotros, creemos que la Eucaristía y el sagrado vino que está ahí ya consagrado, literalmente es el cuerpo y la sangre del Señor. Dice el versículo 19, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. ¿Lo quieres más claro que esto, hermano? ¿Acaso se puede poner más claro que esto? Por no reconocer el cuerpo. ¿Por qué no dice por no reconocer la palabra de Dios? Como dice el hermano no católico. ¿De dónde sacan eso? Por no reconocer el cuerpo. Dice en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Yo te pregunto, hermano no católico que estés viendo esto, no me creas a mí, ve las Escrituras. ¿Acaso hay manera de decir, hay en algo que se puedan basar de que todo esto se refiere a la palabra de Dios y no se refiere literalmente al cuerpo de Cristo? ¿De verdad puedes sustentarlo con la Biblia? ¿O solamente porque un pastor te lo dijo? ¿O solo es una excusa para no convertirse y creer no en el nombre de Jesús, sino creerle a Jesús? 1 Corintios capítulo 10 versículo 17, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Hermano, si en las Escrituras está y dice que lo hagan cada vez y más adelante dice que lo hacían cada primer día de la semana, ¿por qué ustedes no lo hacen? Y a mí me ha llegado a ver hermanos no católicos que dicen, sí lo hacemos, nosotros celebramos la Santa Cena, le llaman ellos, nosotros celebramos. ¿Crees que es el cuerpo y la sangre de Cristo? No es un símbolo. Bueno, entonces, ¿por qué no crees? ¿De qué te sirve celebrar?
una disque santa cena. ¿Qué tiene de santa si tú no crees que es el cuerpo y la sangre de Cristo? Entonces, ¿qué es santa? ¿Nomás porque ustedes le ponen el título de santa? No, mis hermanos, así no funciona. Mis hermanos, ahora me voy a brincar al que mero me quiero concentrar, que es San Juan capítulo 6, versículo 28 dice: entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Yo quisiera que tú te preguntaras eso, pero sinceramente, no porque está este video, yo te lo digo, a mí no me creas, créele a la palabra. Y la respuesta de Jesús es, Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. No dice creer en el que Dios ha enviado, no. Dice creer en aquel que Dios ha enviado. So, vamos a creer en ese que Dios ha enviado. ¿A quién envió Dios? A Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Jesucristo. Dicen las personas. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces para que la veamos y creamos en ti? Ellos entendieron que él decía que él era el enviado de Dios. Entonces dice, ¿qué nos puedes mostrar? Vamos a ver qué les muestra Jesucristo para mostrar que él es el Hijo de Dios. ¿Cuál es tu obra? No le dice cuáles son tus obras. ¿Cuál es tu obra? Hay una obra con la que puede demostrar que viene de Dios. Y miren cuál va a usar Jesucristo. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer el pan del cielo. Es lo que dicen los judíos aquí. Pero miren la respuesta de Jesús en el versículo 32. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da la vida al mundo. Ahora empecemos a ver. Ellos le están hablando de un pan literal. Los hermanos protestantes, cuando Jesucristo dice del pan que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna, ellos dicen que es la palabra de Dios. Vamos a ver de quién está hablando Jesucristo. Si está hablando del maná, si está hablando de la palabra de Dios, como dicen los hermanos protestantes, o si está hablando como dice la Iglesia Católica. Dice, el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y que da la vida al mundo. El maná no dio la vida al mundo. La palabra de Dios no dio la vida al mundo. Vamos a ver. Ellos dijeron, Señor, danos de ese pan. Jesús les dijo, miren lo que Jesús dice. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Esto le aplica a los hermanos no católicos. Ustedes se niegan a creer aún después de que han visto. Si no crees en lo que dice la palabra del Señor, si no crees en lo que te dice un predicador católico, por lo menos ve las obras, métete al internet, busca el milagro eucarístico del anciano, busca científicos que han comprobado que se le encuentra ADN y que se le encuentra sangre a las Eucaristías consagradas que han sido ya proclamadas como milagros. Yo no sé qué más quieres, Dios te lo está mostrando, la Biblia lo está mostrando, la ciencia lo comprueba. ¿Qué más quieres? ¿O no crees en aquel que ha sido enviado de Dios? ¿Será eso? No sé, meditemos. Ahora dice Jesús, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí. Nadie que va a Jesucristo es rechazado. Veamos si los hermanos no católicos, como diarios se andan llenando la boca de decir que creen en Jesucristo, veamos si ellos van a Cristo, porque Cristo no los rechaza. Dice, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Y dice el versículo 41, los judíos murmuraban, ¿por qué Jesús había dicho? Miren, lo mismo que los protestantes, los judíos lo murmuraban. ¿Por qué Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo? Y decían, conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo?
Versículo 43. Jesús les contestó: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Nadie puede creer las palabras de Jesucristo si no viene por la gracia del Padre. Versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Ok, aquí ya diferencia. Jesucristo no es el maná del tiempo judío. Le ponemos una X a eso porque Jesucristo no es el maná de los judíos en el Antiguo Testamento. Él ya lo acaba de decir en sus propias palabras. Ahora vamos a ver qué dice Jesucristo. Ahora falta si es lo que dicen los católicos o lo que dice el protestante. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Acaso aquí está hablando de la palabra de Dios? ¿Algún protestante me puede con la Biblia comprobar que esto que está aquí escrito es simbólico? Vamos a ver, porque eso creían los protestantes, perdón, los judíos, o al menos eso pensamos. Vamos a ver qué creyeron los judíos cuando Jesucristo estaba hablando. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne. ¿Acaso dice la palabra de Dios como dicen los hermanos protestantes? ¿Acaso cuando aquí está hablando del pan, está hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, de la Biblia, como dice el hermano protestante? No. ¿Por qué te niegas a creerle a Jesucristo? Dices creer en Jesucristo, dices adorar a Jesucristo y que es tu único Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué no le crees? Aquí está hablando bien claramente, aquí no hay manera de confundir las palabras. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Vamos a ver si los judíos entendieron lo mismo que entienden el día de hoy los protestantes. Versículo 52. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer carne? El judío entendió perfectamente que Jesucristo no estaba hablando simbólicamente, que Jesucristo no estaba hablando de un pan del maná del Antiguo Testamento, que Jesucristo no estaba hablando como dice el protestante, que solamente es un símbolo y que se refería a la palabra de Dios. No, eso no entendió el judío. El judío entendió lo que el tonto del católico cree naturalmente. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Y hay mucho católico que se pregunta lo mismo. ¿Cómo puede ser un pedazo de pan carne? Pues veamos la respuesta de Jesús. Jesús dijo: en verdad les digo, ven Espíritu Santo en este momento y abre el entendimiento. Déjanos ver más allá de nuestras creencias y permítenos escuchar lo que tiene la palabra de Dios que decirnos. No cerrar mi oído porque soy protestante y me está hablando un católico. No cerrar mi oído porque soy católico y no creo y creo más en lo que dice el mundo. Éfrata, Éfrata. Vamos a repetirlo otra vez, ahora sí en el Espíritu. Jesús dijo, Juan 6, 53. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Mis hermanos católicos que escuchan esto, ojalá y con esto entiendan por qué mi pasión por evangelizar a mis hermanos no católicos. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Por eso mi pasión, ese fuego que me consume de verdad por evangelizar a mis hermanos protestantes, para que vuelvan a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo y tengan vida en ellos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesucristo. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
Y todavía más para que los judíos no dudaran de que sí estaba hablando literalmente de su carne y su sangre, dice Jesucristo en el versículo 55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Por qué no le crees a Jesucristo? Tú que tanto proclamas ser Jesucristo tu único Señor y Salvador. ¿Por qué no le crees a ese Cristo que te está diciendo que Él es tu único Señor y Salvador? Jesús dice, mi sangre es verdadera comida. Perdón, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Para que Cristo esté en ti, tienes que comer la carne, tienes que beber la sangre de Cristo, si no, no permanece en ti. Y claramente vemos, que no está hablando solamente de la Biblia, que no está hablando simbólicamente porque lo entendieron bien. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Muéstrame en la Biblia dónde aquí quiere decir que Jesús está hablando simbólicamente. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Mis hermanos, dicen los judíos, voy a leer desde atrás. Dice, así habló Jesús en Cafarnaún enseñando en las sinagogas. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, y muchos protestantes dicen, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar que estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen, incluso entre los católicos. Aquí ya está confirmando teológicamente. Hay católicos que algunos no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no iban a creer y quién lo iban a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Y miren lo que dice Juan 6, versículo 66. O sea, el número de Satanás, 666. Y veamos si aquí se ven los católicos o los protestantes. Y yo no me refiero para mostrarlos abajo, Dios sabe que no, sino para que ustedes despierten y se den cuenta que están dejando, o por lo menos arriesgando la vida eterna por no tomar y comer la carne y la sangre de Jesucristo. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirles. ¿Cuánto hermano no católico ha dejado de seguir a Jesucristo en la Eucaristía? Porque no la pueden creer. Y al no creer se alejan. Porque un católico o un cristiano de verdad que le cree a Jesucristo y cree que la Eucaristía es necesaria para la salvación y que ahí está verdaderamente su presencia real, aquel que de verdad cree esto, jamás se sale de la iglesia, porque al salirse de la iglesia tiene que renegar de la Eucaristía. Ojalá, hermanos católicos que me están escuchando y que me juzgan y me critican, o al menos quizás no me juzguen, pero me critiquen mucho, que yo paso peleando con los protestantes. Ojalá entiendan que no es porque los odio, no es porque les tengo coraje, es porque los amo. Y porque los amo, quiero su salvación. Jesucristo dice, Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro, que era católico, el primer papa, le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
¿A quién podemos ir sino a Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador? Y su palabra es verdad. Yo te invito, hermano no católico, que no solo creas en Jesucristo, sino que le creas a la enseñanza de Jesucristo. Yo te invito, hermano católico, que tengas más celo y más amor por aquellos hermanos que dejaron la vida eterna que da la Eucaristía por irse por engaños. O por lo menos que tú creas en la Eucaristía, pero al creer vas a tener que hacer esto también, porque como tú tienes la vida eterna, tú la estás comiendo, no la tienes, la estás comiendo la vida eterna, entonces quieres que otros también la coman y que un día la reciban así como tenemos la esperanza de recibirla. Mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor. Vivan este día santamente, medítenlo esta semana, profundícenlo y les amo en el amor de Cristo. Hermano protestante, no te enojes, no juzgues sin primero verificarlo en la Biblia. Profundízalo y te darás cuenta que fuera de la iglesia es muy difícil encontrar la salvación, y no porque la iglesia salva, sino porque el cuerpo y la sangre de Jesucristo salva. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.